cordial saludo. Les habla la estudiante María Victoria Castaña García, del CEA de La Dorada, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estudio el programa de agronomía. La siguiente sustentación es de la tarea cero de microbiología de suelos. Contiene una serie de preguntas planteadas en el foro. A continuación las socializaré. Primera pregunta: ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología en sí estudia los microorganismos, especialmente las bacterias, su hábitat, sus relaciones, su diversidad y su evolución. Esta ciencia es muy importante, ¿por qué? Porque es la cabeza de muchos avances importantes en la medicina veterinaria, en la agricultura, en la industria. Ha sido responsable de muchas soluciones de muchos problemas. Tercera pregunta: ¿cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Bueno, las células eucariotas comprenden las células animales, las plantas y los hongos, y las células procariotas comprenden las bacterias. Cuarta pregunta: explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, las tres primeras que voy a mencionar, estas tres hacen parte de todas las células, que es el metabolismo, crecimiento y evolución. El metabolismo es el que transforma y expulsa los desechos y se encarga de replicar y traducir la información. Y produce energía. En el crecimiento, pues las células transforman su material para generar nuevas células, y debido a esto viene la evolución, porque hay células que requieren evolucionar si su ambiente no es favorable para ellas. La diferenciación, comunicación, intercambio genético y motilidad sí son características de algunas células que pueden formarse en diferenciación, se forman como esporas, bastones, para su crecimiento, para poder desarrollarse. La comunicación, ellas se comunican entre sí, pasándose en información. Intercambio genético, si intercambian sus genes o su ADN de diferentes formas, también se intercambian esta información. La motilidad son algunas células que se pueden impulsar por sí mismas y se alejan del medio que no es amigable para ellos, como un ejemplo como los flagelos. 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Los microorganismos son parte fundamental de la vida, pero depende mucho controlar su abundancia a través del medio que los rodea o los recursos, como el tipo de suelo, vegetación, el contenido de la humedad, temporada, tipo de fertilización, el pH. eh, para estos recursos se habla de controlar la población, porque ayuda mucho a mejorar las condiciones para poder aumentar la diversidad de estos. 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a la condición de su hábitat en el ambiente en el que viven? Bueno, los principales ecosistemas microbianos son acuáticos y terrestres. Esas son las dos principales, ¿cierto? Las bacterias se logran clasificar de diferentes formas en una manera basada en la necesidad de necesitar oxígeno para vivir. Por ejemplo, las aerobias requieren oxígeno y se pueden multiplicar. Y las anaerobias tienen mucha dificultad para crecer o vivir con la presencia del oxígeno. Ahora, las hiper, hipertermófilos les gustan las temperaturas altas. Eh, Psicrofilos les gustan las temperaturas bajas. Acidofilos les gusta el pH bajo. Barofilos les gusta donde estén presentes, donde hayan presiones de suelo, en el suelo o en el agua, o sea, les gusta donde hayan presiones. Y los halofilos les gusta estar en ambientes con abundante sal. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Las bacterias se pueden clasificar en diferentes formas, como bacilos, cocos o espirilos. Los bacilos son larguitos, los cocos son redonditos y los espirilos son curvos. Estas se clasifican según su agrupación, si son bacterias filamentosas, espiroquetas o bacterias pedúnculas.
Pregunta 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra y cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Pues, bueno, los microorganismos se encuentran en todas partes. A pesar de no ser visibles a simple vista, en los alimentos, en las plantas, en los cuerpos de las personas, en la tierra, en el agua, prácticamente los microorganismos viven donde haya vida, donde, donde hayan proteínas, donde tengan de dónde pegarse, ¿cierto? ¿Cómo se beneficia la agricultura a los microorganismos? Bueno, la agricultura se beneficia a los microorganismos gracias a las investigaciones y a los ciclos biológicos como el ciclo del nitrógeno, el azufre, es un ejemplo. A la hora de realizar sus actividades principalmente en las plantas y en el suelo, se beneficia gracias a todos sus avances y todas sus investigaciones que ayudan a mejorar eh, las condiciones donde podemos plantar nuestras cosechas. Dice, pregunta 10. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Pues la biorremediación permite remover y reducir los residuos que son peligrosos para el ambiente. Por eso debe utilizarse esta para limpiar las aguas contaminadas. Esta estrategia se implementa con el fin de recuperar las aguas y los suelos que están contaminados. Básicamente es como transformar los contaminantes. Número 11. ¿Qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Pues la estrategia del compostaje. Esta permite recuperar el suelo para convertirlo en abono orgánico, descomponiendo los desperdicios orgánicos en un proceso de oxidación para añadir nutrientes esenciales que necesita el suelo. Descomponemos la materia que desechamos, por decirlo en la finca, las cáscaras de plátano, las cáscaras de papa. Se hace un proceso de compostaje para adquirir nuevo abono con nuevos nutrientes que nos van a ayudar a seguir multiplicando nuestras cosechas. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 y que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región. Bueno, la especie de Bellota, tratamiento de aguas residuales. Ese es un actor contaminante. O sea, esta ocupa un lugar fundamental por medio de la oxidación de compuestos orgánicos. Oxida el sulfuro de hidrógeno y lo toma como fuente de energía para formar gránulos de azufre intercelulares. Con esto lo que hacen es purificar las aguas. Aquí en la zona donde yo vivo lo hacen mucho en los estanques o nacimientos de agua donde las necesitan recuperar, porque pues hay muchas fincas que utilizan nacimientos de agua y tienen, cada una de esas microcuencas tienen que tener un proceso y a veces Servio Oriente presta los servicios para este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Éxitos.